Descargo de responsabilidad. Waramer no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. Un año después de que Guilliman se uniera, como regente del Principado de Sion, uno de los objetivos principales de Sion, que era justamente Roboute Guilliman, estaba ya dentro de su grupo. Sion ya no debía encargarse de la regencia, por lo que estaba libre, y la conquista de mundos civilizados multiplicó su velocidad por 10. Sion no se expandió más allá de ultramar porque no quería encontrarse con el Imperio en ese momento, y además había presas más jugosas que perseguir, además de los necrones. Justo ahora, Sion se había topado con una de ellas y esto es solo una casualidad. Sentenció Perturabo. Así que admites haber perdido, aunque sea por casualidad, dijo Sion con una sonrisa. Perturabo, que aparecía en una pantalla holográfica, sentado en su propio trono, en su nave insignia a un cuarto de galaxia de distancia, aporreó el reposabrazos con un gruñido. Pero era su derrota, porque ya no tenía argumentos. Perturabo, hay más caminos que la tiranía absoluta. Que tú o yo no podamos hacer algo no significa que no sea posible. Incluso si miles de millones no pueden lograrlo, siempre puede haber uno que sí, y ese es Guilliman, concluyó Sion. Sion, ve a darle discursos motivacionales a los débiles, yo no los necesito. Que uno de nosotros lograra detener el desastre que habías creado no quiere decir nada. Nosotros no somos seres que pertenezcan a este mundo, somos dioses, dijo Perturabo. Sion se recostó en su propio trono, en el puente de su nave insignia, la Caribdis. Tus palabras tienen razón en ellas, dijo Sion, y Perturabo asintió con satisfacción. A menos que nosotros no seamos dioses, y que un día yo pueda crear a más como nosotros, agregó. Perturabo parpadeó. Necio. Si cedes a las fuerzas de la disformidad, yo mismo voy a cazarte, advirtió Perturabo. Entonces tendría que darte las gracias por adelantado, pero no creo que necesite ceder a la disformidad para crear algo como nosotros. Por allí están los Eldar, que siempre alardean de su tecnología. Si logro ponerle la mano encima a uno de ellos, quizás podamos hacer lo mismo, dijo Sion. Perturabo se rió. Eso quisiera verlo. He visto tus encuentros con ellos. Apenas aparecen tus naves, ellos desaparecen, se burló Perturabo. Los Eldar eran tan escurridizos como anguilas, pero Sion sabía que su ventaja sobre él era la telaraña. En cuanto lograra frenar su capacidad de huir usando ese método, los Eldar caerían en sus manos, y Sion les exprimiría todos sus conocimientos. También los uniría a su imperio. ¿Quieres apostar?, preguntó Sion. Perturabo se tensó, porque aunque lo considerara una excepción, Sion ya había demostrado tener razón, ganándole a su inteligencia superdotada. Estrictamente hablando, Sion había hecho trampa, porque él ya sabía que Guilliman podía resolver todos sus problemas administrativos. Pero también había sucedido porque Perturabo nunca contempló la posibilidad de que existiera alguien como Guilliman, aunque conocía la existencia de los primarcas. No voy a caer en tus tonterías. Tengo trabajo que hacer, dijo Perturabo, y cortó la comunicación. Sion se rió con ganas, porque ya le había metido el miedo en el cuerpo al perro gruñón, y ahora ya no se atrevía a apostar en su contra. El desastre que Perturabo anunciaba ya no ocurriría, porque en apenas un año de regencia, Guilliman había multiplicado por 10 los recursos disponibles para Perturabo. Este construía fortalezas en las fronteras y en los planetas más importantes del Principado de Sion, mejoraba las armas, armaduras, los caballeros de acero, la tecnología de producción, y Perturabo era un genio absoluto creando cosas, y Sion no le había negado ni un gramo de conocimiento. Por supuesto, Perturabo también era un tirano sin remedio, y no se llevaba bien con las leyes y reglas del Principado de Sion, despreciando a todo el que se cruzara en su camino y diciendo que él lo haría mejor. Pero ahora que Guilliman había aumentado sus recursos disponibles en 10 veces en solo un año de gestión, con un sistema administrativo y de gobierno que Perturabo no se cansaba de decir que los llevaría al desastre, y ni siquiera el tipo más arrogante de la galaxia se atrevía a decir que él podía lograr lo mismo. Por esa parte, se podría decir que Perturabo recibió una lección de humildad. Sion estaba satisfecho por su buena obra. Con un pensamiento, varias ventanas de información aparecieron ante él. Luego se levantó para ir a su laboratorio. Y en el área de producción de la Caribdis, en los laboratorios, en una sala de investigación, le esperaban 10 de los caballeros de Sion. Eran la élite en biomancia, y Sion había llamado especialmente a este capítulo para este trabajo, apartándolos de su misión actual: investigar un planeta del caos donde se veían mutaciones grotescas.
Ellos habían estado diseñando un arma biológica para limpiar esas formas de vida aberrantes. Pero Sion tenía un objetivo de conquista mucho mayor, y una muestra de ese objetivo ahora estaba en esta sala. Un grupo de bioformas extrañas y un soldado tecnoorgánico. Las bioformas parecían sacos amorfos de biomasa, y el soldado era un humanoide, cubierto por un traje tecnoorgánico conectado a su cerebro por cables que parecían tubos flexibles. Estas criaturas no estaban muertas, sino en animación suspendida. Padre, estos son nodos sinápticos, y son psíquicos. El soldado es consciente, pero su voluntad está doblegada y solo obedece a su creador. Con ellos había humanos, pero no eran diferentes a este soldado, informó Velar, el líder del capítulo, quien había capturado estas muestras. Sion colocó su mano sobre el biotraje del soldado, que no era una forma de vida biológica, sino tecnoorgánica, y que existía solo con el propósito de combatir. Su cuerpo alimentaba un escudo personal muy potente, en lugar de una armadura. En general, esta especie eran parásitos psíquicos, que controlaban a miles de millones de otras formas de vida. Los hijos de Sion habían localizado el centro de esta red de control local en un planeta en las fronteras de las estrellas Halo. Sion estaba feliz porque había encontrado a uno de los mayores enemigos del imperio de la humanidad, sobre los cuales no se sabía mucho, los llamados Rangda. La razón de su alegría era que la tecnología de esta especie era una mezcla de mecánica y biología a un nivel muy superior al conocimiento que él poseía. El soldado que tenía frente a él era una obra suprema de tecnología tecnoorgánica, llegando a superar a un marine espacial en habilidad de combate, usando apenas una cuarta parte de los recursos invertidos en estos. Sion ya podía imaginar lo que podría crear si incorporaba esta biotecnología en su propio cuerpo y el de sus hijos. Pero más allá de eso, este imperio era un verdadero regalo. La razón era el modo en que funcionaba. Gobernado por señores tiranos que controlaban planetas enteros mediante servidores psíquicos extremadamente poderosos, capaces de imponer su voluntad. Sion había estado buscando a los Rangda desde que encontró a Guilliman, pero no esperaba hallarlos apenas un año después de dirigir su flota hacia la frontera de las estrellas Halo. En realidad, no fue difícil. Tras una escaramuza, los propios Rangda facilitaron las cosas al enviar un grupo de soldados para capturar a sus hijos, quienes se habían rebelado a propósito para provocar exactamente esa reacción. Ahora Sion había capturado a su presa y contaba con suficiente información para ir directo al tirano Rangda encargado del planeta fronterizo. Un día después de capturar a sus presas, el propio Sion caminaba por el planeta objetivo, disfrazado como uno de los soldados enemigos. Estaba en una enorme ciudad minera, repleta de esclavos humanos y de otras razas, todos controlados por collares sinápticos, que a su vez eran dominados por nodos sinápticos, y estos finalmente obedecían al tirano del lugar. El imperio de la humanidad, cuya táctica era lanzarse de cabeza a la batalla, había sufrido una de sus peores derrotas enfrentando a este imperio. Y, sin embargo, ahora Sion se paseaba junto a sus hijos por la calle principal de este planeta minero, rumbo a la fortaleza del tirano, y ninguno de los millones de soldados ni nodos sinápticos que vigilaban el planeta les dirigía siquiera una mirada. En el cielo había una enorme luna de batalla, visible a simple vista, que por la tecnología de estos seres podría acabar con una flota entera. Pero Sion y sus hijos habían descendido al planeta en una pequeña avionave, y nadie les había detenido. Sion observó los edificios, almacenes, fábricas de refinamiento de minerales y de producción de armas. Sin embargo, nadie los asociaría visualmente con esas funciones, porque la ciudad minera parecía salida del estómago de alguna criatura infernal. El sentido estético de los Rangda era verdaderamente terrible. Cuando Sion entró a la fortaleza, la impresión fue 1000 veces peor. Sangre y pedazos de carne por todos lados, evidenciando un desastroso problema de mantenimiento y administración sanitaria. Sion recibió la orden del tirano de llevar a sus nuevos prisioneros a su sala. Sion sonrió, y al instante cambió de dirección sin dudarlo. La sala del tirano estaba en el corazón de la fortaleza, un área de estricta seguridad. Sion suponía que, si él no hubiese venido en persona, sus hijos habrían tenido dificultades para burlar los escáneres biométricos. No porque sus habilidades no les sirvieran, sino porque la tecnología Rangda estaba más allá de su comprensión, lo que limitaría su efectividad. La sala del tirano era lo más parecido a una caverna con paredes y techo de carne. Al fondo, un inmenso nodo sináptico le permitía al tirano tener control absoluto y una vista omnisciente de todo su imperio. Este nodo sináptico era la razón por la que Sion estaba allí.
Era la medida de seguridad final de los Rangda y debía ser manejado con extrema cautela, pues estaba conectado al Imperio Central. El más mínimo indicio de perturbación en la señal de control despertaría al enjambre, que cubría un imperio de billones de esclavos, con un ejército y una flota que habían obligado al propio emperador de la humanidad a intervenir personalmente para dar un golpe decisivo. Ni los imperios orcos más poderosos habían sido un reto tan grande durante la Gran Cruzada. Sion, que no quería provocar un conflicto armado con un imperio que solo usaría esclavos contra él, había venido en persona para anular este dispositivo de alarma. Mientras centraba todas sus habilidades para tomar el control del nodo sináptico, el tirano Rangda, que no era muy fuerte, incluso inferior en potencia psíquica a los caballeros de Sion, se levantó de su biotrono. Este trono, un horror de tentáculos en el que nadie querría sentarse por miedo a perder su virginidad al estilo Hentai, parecía un monstruo en sí mismo. El tirano Rangda era el único ser no esclavo del planeta. Su aspecto era una mezcla entre Némesis de Resident Evil y uno de los ingenieros de la saga Alien. Piel pálida y semitransparente, cabeza calva, tentáculos saliendo de su espalda y extremidades, 8 en la espalda, 2 en cada brazo y pierna. Medía 2,5 metros, con una musculatura comparable a la de un marine espacial. El tirano se acercó a Sion, que lideraba el grupo de 100 soldados enviados tras los caballeros de Sion, quienes se habían rebelado para traerlos a una emboscada. Ahora Sion regresaba liderando 50 soldados, pues se suponía que habían tenido una dura batalla para capturar a los 10 caballeros de Sion. Estos se encontraban ahora dentro de unas especies de cápsulas orgánicas que los mantenían en animación suspendida, junto a sus servoarmaduras. Como la orden del tirano había sido capturarlos sin hacerles daño, tampoco presentaban grandes daños. El tirano sacó un artefacto y dejó ver emociones de júbilo al examinar a los caballeros de Sion, pero no dijo nada, porque se suponía que allí no había más que esclavos con el cerebro lavado. Sion pensó que esta era una vida realmente solitaria. Este tipo no tenía con quién compartir su alegría ni sus emociones. Aunque desde su punto de vista, todos los seres de la galaxia eran solo herramientas que recuperar, y su especie, los pocos de ellos que quedaban, eran los únicos cuya existencia valía la pena. Sion colocó toda su atención sobre el nodo sináptico, pero era evidente que el tirano estaba demasiado inmerso en su investigación, y tardaría mucho tiempo en darse por satisfecho con los caballeros de Sion, porque apenas estaba estudiando los servidores IA de sus servoarmaduras. A estos Rangda les interesaba tanto la tecnología como la biología. Eran tecnobiólogos artificiales. Sion pensó que quizás se llevarían bien y si no fueran unos locos supremacistas como el emperador de la humanidad. Sin mencionar que su estilo estético era realmente repugnante. Y 2 horas después, el tirano había completado su escaneo superficial de la servoarmadura y se preparaba para abrirla y comenzar su experimento con el caballero de Sion. Sion, que desde hacía una hora ya tenía control del nodo sináptico y estaba esperando para ver si había alguna trampa, decidió que ya era suficiente y aisló al tirano del nodo, haciéndolo chillar de sorpresa y conmoción al perder su enlace mental con sus esclavos. Sion había descubierto que estas criaturas eran parásitos, y se alimentaban de la energía psíquica generada por sus esclavos. El tirano del enjambre miró a Sion, dándose cuenta de que había sido él quien lo había separado de su comida y su imperio, pero antes de que pudiera atacar, una masa de músculos rojos apareció entre ambos, levantando la mano y paralizando al tirano solo con el uso de su poder psíquico. Ja 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 ja. Lo he logrado. Dijo Magnus, lleno de emoción y sentido de logro, sin darle mucha importancia al tirano, que era poca cosa en comparación con él. Sion, que también había visto los datos enviados por la pequeña avionave modificada por Magnus para agregar su transportador y poder venir a apresar al tirano Rangda en el momento oportuno, compartía esa emoción. Esta tecnología era de corto alcance, pero representaba una ventaja táctica abrumadora en la lucha de Khan contra los imperios orcos. Sin embargo, ahora Sion no tenía la mente para pensar en eso o celebrar, porque frente a él estaba el mayor tesoro de conocimiento biológico y tecnológico con el que se había topado desde su despertar en este mundo. Por eso, Sion se apresuró a caminar hasta el paralizado tirano, que los maldecía en varios idiomas psíquicos y exigía ser liberados y no querían enfrentarse a su especie entera. Sion se rió mientras volvía a su forma original. También todos sus hijos, liderados por Velar, retomaron su forma y le hicieron una reverencia, mientras Sion tenía el privilegio de ser el primero en estudiar a este valioso ejemplar.
Pronto serás libre, le aseguró Sion al tirano Rangda, con una sonrisa que no presagiaba nada bueno, mientras tocaba su cabeza. Mientras tanto, tu apariencia, tu genética, tu tecnología, tus armas, tu conocimiento, todo lo que esté grabado en las células y computadoras que componen tu cerebro, tus emociones y sentimientos y todo será tomado por mí, explicó Sion. El tirano Rangda dejó de maldecir para mirarlo con horror, mientras Sion comenzaba a vaciar su cerebro, mente y alma, convirtiéndose en él. Y 3 días después, Sion se veía, se movía y sabía todo lo que sabía el tirano Rangda, cuyo nombre real no era Rangda, ya que ellos eran una especie psíquica y su verdadero nombre no podía ser pronunciado en el lenguaje de las especies no psíquicas. El caparazón que había sido el antiguo tirano Rangda cayó al suelo, cuando toda su conciencia y mente fueron exprimidas a conciencia, y Magnus ya no vio necesidad de sostenerlo más. Ahora Magnus miraba a Sion, sintiendo un leve escalofrío después de lo que había presenciado. Era plenamente consciente del verdadero alcance de las habilidades de Sion, y de cómo cualquier criatura podía ser copiada por él tan profundamente que ni su propia madre notaría la diferencia. Tranquilo, mis habilidades no funcionarían contra un primarca, dijo Sion. Magnus parpadeó, y su leve gesto horrorizado cambió. Aún, agregó Sion. La expresión de alivio que ya se formaba en el rostro de Magnus se tornó en una extraña mezcla de horror y resignación, lo que hizo que Sion y sus hijos soltaran una carcajada. Tu sentido del humor es atroz. Reprendió Magnus. Lo siento. Llama a todos. Este es un punto trascendental en la historia del Principado de Sion, dijo Sion, y Magnus asintió apresuradamente, porque este era el inicio de lo que sería la mayor victoria de su imperio y la que le otorgaría las mayores ganancias. Magnus hizo un enlace psíquico encriptado con su nave, a varios sistemas de distancia, y desde allí llamaron a todos. El primero en responder fue Guilliman, que gracias al poder psíquico de Magnus, fue traído allí como una proyección mental. Guilliman estaba sentado sobre la nada, porque solo su proyección estaba allí, pero se levantó al ver el lugar. Esperemos a que lleguen los demás, dijo Sion, y Guilliman asintió, mirando todo con el ceño fruncido, en especial a Sion, que tenía la apariencia del tirano Rangda. El siguiente en contestar fue Perturabo, que hizo varias muecas grotescas al ver el lugar donde estaban y la apariencia de Sion. ¿En qué lugar de la disformidad están?, exclamó Fulgrim, que respondió al mismo tiempo que Kang, quien solo miró a Sion con desaprobación, esperando una explicación de por qué no debía purgarlos a él y a Magnus. No estamos en la disformidad, estamos en el mayor tesoro y conquista de nuestro imperio, dijo Sion. Yo me encargo de ellos. Sentenció Perturabo con tono asesino. Sion puso los ojos en blanco y transmitió los datos de todo lo que habían obtenido, y todo lo que estaban por obtener. Y quiero ver esa luna de batalla en persona, sentenció Perturabo, que fue el primero en asimilar la información. Yo no me acercaré a ese lugar, dijo Fulgrim sin ningún interés. Los recursos obtenidos son realmente cuantiosos, pero estos esclavos necesitarán una rehabilitación antes de ser integrados a nuestra población, comentó Guilliman. Hay que purgar a todos estos agentes del caos, sentenció Kang. Perturabo, puedes venir cuando quieras, pero no puedes hacer escándalos. Esta aún es una zona de guerra, y hasta que hayamos sometido todo este imperio, no podemos actuar con despreocupación. Guilliman, la liberación de esclavos deberá esperar a que todo el imperio sea conquistado. Si hacemos ruido en este momento, seremos descubiertos. Y Kang, estos no son agentes del caos, son seres que son una extraña mezcla entre entes de la disformidad y la realidad, más parecidos a nosotros. Por eso, su biotecnología es tan valiosa. Con ella podría ser capaz de estabilizar las mutaciones que ocurren en nuestros hijos y en su propio origen, es decir, nosotros. Por otro lado, estos Rangda son solo pequeños bichos, expulsados del centro de las estrellas Halo por entidades tan poderosas que ni siquiera los dioses del caos se atreven a adentrarse en sus dominios. Por eso declaré los sistemas más allá de las fronteras Rangda como territorio prohibido, hasta que crea que somos capaces de lidiar con esas entidades, que no solo están en esta zona, sino por todos los bordes de la galaxia, aunque aquí su influencia es más palpable. Estas entidades también son competidoras directas del caos, pues su alimento es el poder psíquico. Al parecer, eso las limita de intervenir en nuestra realidad. Esto solo es una inferencia. Incluso estos Rangda no saben por qué no han sido perseguidos. Para ellos, estos seres son algo incomprensible, aunque tengan el mismo origen, explicó Sion. Más enemigos, y dijo Kang.
Pero estos enemigos no nos han declarado la guerra, ni parecen dispuestos a salir de sus territorios. Estoy de acuerdo en mantener un perímetro con ellos, apoyó Guilliman. Y como él hacía el papel de regente, las estrellas Halo quedarían como territorio prohibido, y nadie protestó. ¿Cuánto les tomará someter todos los sistemas de este imperio? Preguntó Guilliman. Asumiendo que el tirano principal Rangda no es más débil que un primarca, no invadiremos su planeta capital hasta el final. No podemos tomar todo el imperio de una vez, tendremos que ir planeta por planeta. Aunque, con la conquista de este mundo, toda su tecnología ha caído en nuestras manos, y ahora mis hijos son capaces de infiltrarse en sus mundos sin dificultad, y someter a estos pequeños tiranos mientras Magnus y yo nos encargamos de sus miembros más poderosos. Así, aunque vayamos planeta por planeta, en no más de un año, los Rangda serán conquistados, explicó Sion. Los Rangda tenían cientos de planetas y decenas de sistemas bajo su dominio. Por fortuna, su administración era un caos, y no avanzaban en su expansión ni a un 1% de la velocidad del Principado de Sion. Aún así, considerando que los Rangda usaban a todos sus esclavos como parte de su ejército e invertían el 90% de sus recursos en armas y naves, su ejército era unas 100 veces más grande que el de ellos. Por lo tanto, al terminar de conquistar su imperio, el Principado de Sion se habría hecho con un enorme alijo de armas y naves. Las naves pesadas Rangda superaban los cientos de miles, y las lunas de batalla, capaces de barrer una flota de acorazados, sumaban decenas y decenas. Y con sus nuevos conocimientos Rangda, Sion ya se veía capaz de integrar la genética de los demás primarcas con la suya, y darle un aumento exponencial a sus propios hijos. Pero primero debía terminar la conquista del imperio Rangda, en caso de que estos, por algún milagro, descubrieran que su imperio estaba siendo infiltrado. Eso no detendría la infiltración, pero sí provocaría una guerra en los sistemas ya infiltrados, porque los Rangda los atacarían, y ellos perderían recursos valiosos y futuros ciudadanos, para los que Sion ya estaba creando un tratamiento, para que, una vez el imperio Rangda cayera, todos pudieran integrarse sin mayores dificultades. El imperio Rangda era unas 50 veces más pequeño que el Principado de Sion, pero debido a la actitud militarista de cada señor Rangda, cada uno de sus planetas era una fortaleza viviente, con lunas de batalla, cientos de millones de soldados, y decenas de miles de acorazados. Estas bionaves tenían armas pesadas a distancia, y también la capacidad de realizar ataques cuerpo a cuerpo, con tentáculos que se extendían por kilómetros, capaces de partir un acorazado en dos si éste tenía la brillante idea de embestir para realizar un abordaje o tratar de causar daños estructurales. Esta estrategia estaba bien pensada, especialmente para enemigos como ellos, cuyas fuerzas de choque eran marines espaciales, y cuyas fragatas de abordaje podían terminar una batalla entre naves antes de tiempo, realizando un abordaje y matando a la tripulación enemiga. Los Rangda pensaron en todo, excepto en que su sistema tiránico fuera el más fácil de conquistar para Sion y sus hijos, porque en cada planeta solo había un tirano. Eso significaba que bastaba con llegar, paralizarlo y tomar el control de su núcleo sináptico. Así, millones de soldados, naves y armas pasaban al control de Sion y los suyos. Con esta velocidad de conquista, Sion y Magnus tardaron menos de un año en conquistar todo el imperio Rangda. Y ahora, Sion estaba frente al jefe final. El tirano Rangda definitivo, sentado en su gran trono, recibía a Sion, que a sus ojos era solo uno de los tiranos a su servicio, y que en ese momento llevaba 2 horas explicándole sus hallazgos y avances sobre la tecnología del Principado de Sion y los marines espaciales. El tirano supremo estaba muy entretenido, pero su diversión fue abruptamente interrumpida cuando Magnus apareció al lado de Sion. Sion acababa de bloquear la comunicación del gran tirano con sus nodos sinápticos, dejándolo aislado y listo para ser reducido. El tirano, que medía 5 metros de altura y era aún más horripilante que sus siervos, trató desesperadamente de recuperar el control. Sin los miles de millones de criaturas de las que se alimentaba, su poder apenas igualaba al de Magnus. Y considerando que Sion también estaba allí, era evidente que el tirano no preveía una victoria y el tirano Rangda, al no poder arrebatarle el control a Sion, saltó de su trono hacia el nodo sináptico principal con la intención de destruirlo y luchar por los nodos secundarios. Pero eso no les convenía a ellos. Entre el tirano, que volaba como un misil, y el nodo sináptico principal oculto detrás del trono se materializó Perturabo, blandiendo un enorme martillo de guerra.
El golpe cayó sobre el tirano Rangda, que logró cubrirse con un escudo psíquico, pero aún así salió volando 10 metros. Mientras conserve un aliento de vida, me sirve, dijo Sion con una sonrisa, mirando a Magnus. Este mostró todos los dientes y lanzó un golpe psíquico que hizo rodar de nuevo al tirano, que ya se incorporaba con la vista fija en el nodo. Sabía que si no recuperaba su conexión parasitaria para usar el poder psíquico de sus esclavos y abrumarlos, estaba perdido. Solo no era más fuerte que ellos, y ellos eran 3. Sion se plantó frente al trono, protegiendo el nodo sináptico. Magnus y Perturago avanzaron con sonrisas siniestras. El tirano supremo lanzó un grito de ira y levantó una barrera psíquica que detuvo otro ataque de Magnus, pero mientras luchaba, Perturago ya estaba a su costado, blandiendo su martillo, que provocaba vibraciones en el espacio y un crepitar de rayos. La barrera psíquica no resistió, pero el tirano sí. Detuvo el martillo con una mano sangrante, justo antes de recibir una bola de rayos en el pecho que lo mandó volando al fondo del salón. Mientras volaba, el tirano miró a Sion con incredulidad. Había sido él quien, mientras el tirano desesperadamente trataba de contener la embestida de Perturago y el asalto psíquico de Magnus, había formado la bola de rayos y la había lanzado directo a su pecho. Espero que no pienses reclamar que estamos siendo injustos, dijo Sion con frialdad. Aquí, nosotros representamos la justicia. Tú eres un parásito esclavista y depravado. La única razón por la que no nos estás abrumando con números es porque te hemos quitado esa opción. El tirano Rangda se levantó. Parece que es especialmente vulnerable a los rayos, comentó Perturago, mientras su martillo se cubría de energía chisporroteante. Este tipo no tiene suerte, añadió Magnus, cuyo cuerpo entero ahora brillaba con descargas. Está bien, te estamos intimidando. ¿Qué vas a hacer al respecto? Preguntó Sion mientras creaba su siguiente bomba de rayos, listo para lanzarla en cuanto el tirano volviera a descuidarse o estuviera demasiado ocupado para esquivarla. El tirano Rangda realmente no tenía suerte. En el último año, ellos habían estudiado a fondo su tecnología, y los ojos analíticos de Perturago captaban cualquier debilidad en cuestión de segundos, siempre que tuviera información sobre la base tecnológica y estructural de las defensas enemigas. Por todo eso, someter al último tirano Rangda era cuestión de tiempo, no de si podían o no hacerlo. Y la batalla se extendió por horas. El tirano Rangda tenía la misma fuerza que uno de ellos, quizás incluso más. Pero a fuerza de martillazos, poderes psíquicos y ataques traicioneros cada vez que quedaba expuesto, el tirano Rangda fue perdiendo potencia y movilidad. 6 horas después de lucha desesperada, yacía tirado, casi reducido a pulpa, bajo los pies de Perturago. El máximo tirano Rangda no era poca cosa. Era una criatura híbrida, con todas las cualidades y fuerza de un primarca, incluso en su estado más débil y separado de los miles de millones de esclavos de los que solía alimentarse. De haber atacado a lo bestia, sin estrategia, seguramente les habría puesto las cosas muy difíciles. Por fortuna, en el Principado de Sion había 6 primarcas, y con la colaboración de Sion, Perturago y Magnus, lograron aislarlo de sus esclavos y darle la paliza de su vida. El tirano Rangda apenas empezaba a sospechar que algunos de sus señores actuaban de forma extraña, pero no era más que una leve sospecha. Nunca se motivó a investigar nada. Después de todo, toda la información le llegaba filtrada por sus subordinados, y cada vez que hablaba con ellos, no mostraban nada fuera de lo común. Sion, cuya piel era negra y parecía hecha de acero viviente, se apresuró a detener el martillo de Perturago, que estaba a punto de aplastarle la cabeza al tirano supremo. No creo que haya llegado a su puesto compartiendo todo lo que sabía con sus subordinados, dijo Sion, consciente de que la información que él y sus hijos podían extraer de un cerebro destrozado era muy inferior a la que podían obtener de un ejemplar vivo. Perturago gruñó, pero apartó su martillo. A pesar de las apariencias, era un gran defensor del conocimiento y el método científico. Sus habilidades psíquicas superaban a las nuestras. De haber empleado a sus otros señores y a sus ejércitos, jamás le habríamos ganado, comentó Magnus con cierta aprensión. El tirano Rangda era realmente temible. Sion, que se inclinaba sobre una rodilla para comenzar a exprimir la mente del tirano, pensó que Magnus era un ingenuo. Claramente, los habrían masacrado si se hubieran atrevido a luchar de forma justa contra ese monstruo y sus esbirros. Sion también sabía que incluso el emperador de la humanidad, en su momento, se vio obligado a usar un truco sucio. Lanzarles un fragmento tan desde para debilitarlos y luego rematarlos él mismo.
Por esto, si hubiesen tratado de atacar antes de dominar todo el imperio, este tirano Rangda habría tenido a varios esclavos primarcas a su disposición. Pero Sion no dijo nada, pues ya todo había acabado y no quería desanimar a Magnus. Y con los tiranos Rangda caídos, el poder del Principado de Sion aumentó 100 veces de un solo golpe, y su población se multiplicó por 10. Los mundos Rangda estaban llenos de esclavos que fueron liberados, y sus cerebros tratados por un artefacto desarrollado por Sion, capaz de borrar los recuerdos más terribles, dejando solo lo necesario para mantenerlos funcionales. También se les implantó un parche para un lavado de cerebro controlado, orientado a hacerles ver como parte del Principado de Sion, pero también como los nuevos Rangda. Así, los antiguos esclavos ahora se consideraban a sí mismos los legítimos dueños de todo lo que antes pertenecía a los Rangda, incluida su tecnología tecnoorgánica. Los soldados, maravillas de bioingeniería, pasaron a formar un ejército propio, reforzando las fuerzas del Khan, que ya poseía tantas armas y naves que ni siquiera podía desplegar un 10% de todo el ejército disponible. Y con el paso de los años, como Sion prometió, gracias al conocimiento obtenido de los Rangda, seres más parecidos a los primarcas que a los habitantes comunes de la galaxia, pudo corregir los errores genéticos de sus hermanos, especialmente Fulgrim y Magnus. En cuanto a Sion, logró integrar la genética de sus hermanos y aumentar su poder bruto en varios pliegues. Antes, con fuerza bruta, Sion podía levantar unas 800 toneladas, reforzando su cuerpo y en modo guerra, junto a su armadura. Pero, implementando las mejores genéticas de sus hermanos y de los Rangda, ahora podía levantar 2000 toneladas, y si empleaba sus nuevos poderes psíquicos ahora más fuertes que los de Magnus por varios pliegues, podía mover más de 10.000 toneladas. Esto no era solo gracias al cuerpo de Sion, sino al potencial total, sumado a una nueva servoarmadura y un biotraje interno, similar al que usaban los tiranos Rangda, que potenciaba tanto sus capacidades físicas como psíquicas. Para otros primarcas, también hubo cambios. Perturabo dejó de construir fortalezas en las fronteras y planetas principales, dejándoselas a sus hijos, y empezó a construir su propia luna de batalla, adaptada solo para él, con el fin de apoyar la conquista de mundos orcos. También quiso fabricar titanes, la versión terrestre de una nave espacial gigante, pero dejó esa tarea a sus hijos genéticos. Guilliman aprovechó los nodos sinápticos de los Rangda para mejorar la transmisión de información en el Imperio, logrando tener comunicaciones y transmisiones casi en tiempo real en sectores enteros. Por supuesto, los nodos sinápticos ahora estaban encerrados en bonitas esferas de carbono, para que nadie se espantara por su verdadera naturaleza. El Khan recibió refuerzos para él y sus guerreros, incluyendo soldados Rangda y biotrajes con sus propios escudos. Sumados a la servoarmadura de sus marines espaciales, esto provocó un aumento significativo en la eficiencia destructiva contra los imperios orcos que enfrentaban y conquistaban. Magnus pudo mejorar la tecnología de comunicación usando los nodos sinápticos Rangda, así como aumentar el alcance y la precisión de los artefactos de transporte. Con todo lo que habían obtenido, Sion ya no se preocupaba por el emperador de la humanidad, porque si llegaba a ponerse necio, con todo el poder actual del Principado de Sion, el emperador acabaría como conejillo de Indias en uno de sus laboratorios. El problema con el emperador seguía siendo que él era el creador de Sion y de los demás primarcas, y Sion no sabía si sus hermanos lo abandonarían. Solo estaba seguro de la lealtad de dos. Perturabo, de quien estaba seguro que le sacaría el dedo al emperador en cuanto lo conociera, y el Khan, un tipo directo que no se andaba con sentimentalismos y que si eras un tirano, te lo decía a la cara. Si esos dos no tuvieran opción ni poder, se unirían al emperador por simple peso de fuerza, pero como el emperador no podía amenazarlos, Sion confiaba en que seguirían de su lado. En cuanto a Magnus, Guilliman y Fulgrim, eran realmente desesperantes. Anhelaban conocer a su creador, viéndolo incluso como un ser divino. Ellos tres eran los típicos hijos de papá, y Sion no sabía cuál sería su decisión. Si privaría la lógica o los sentimientos. Por eso, Sion no quiso mejorar demasiado la fuerza de ninguno de ellos. Hacerlo sería un riesgo para él mismo. Sion tampoco había podido copiar completamente las habilidades especiales de los demás primarcas, como los ojos de la percepción mortal de Perturabo, o la superadministración de Guilliman. A pesar del conocimiento de los Rangda, Sion aún no era capaz de crear un primarca, y las habilidades especiales de estos eran parte de su esencia más vital y de la disformidad.
Sion obtuvo una habilidad administrativa superior a la de los hijos genéticos de Guilliman, pero inferior a las estimaciones de los servidores sobre el propio Guilliman. La velocidad del Khan, las habilidades psíquicas de Magnus, la regeneración de Fulgrim, y sobre todo, la inteligencia y don de comprensión de Perturabo, eran cualidades que en Sion seguían siendo menores. La esperanza de Sion seguía puesta en la tumba Necrona y su tecnología. Este es el final del capítulo. Si les gustó denle like, compartan y no olviden suscribirse, eso me anima a seguir subiendo vídeos.